Hola a todos. A poco más de 40 años luz del sistema solar, que no es mucha distancia en la escala astronómica, se ha descubierto que hay un exoplaneta que resulta muy interesante, no porque esté en la zona habitable, no porque vaya a ser útil para la búsqueda de vida en otros lugares de la Vía Láctea, sino porque es un exoplaneta que, después de analizarlo detenidamente, resulta que ha perdido su atmósfera original y ahora tiene una segunda atmósfera. Y es muy interesante porque permite entender cómo pueden evolucionar, por ejemplo, los planetas que están muy cerca de sus estrellas, pero también porque nos permite ver cómo nuestra tecnología está avanzando hasta el punto de que ahora se puede analizar la composición de la atmósfera de un mundo que está muy lejos del Sol y nos puede contar la historia de ese exoplaneta. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de un exoplaneta que ha regenerado su atmósfera. El exoplaneta es Gliese 1132b. Ya hemos hablado en alguna ocasión de cómo se dan nombre a los objetos celestes y concretamente a los exoplanetas, y hay que recordar que se comienza por la B minúscula, la A no se utiliza, para denominar al primer exoplaneta descubierto alrededor de una estrella. Por tanto, Gliese 1132b es el primer exoplaneta que se observa alrededor de la estrella Gliese 1132, que a su vez es una enana roja, es una estrella mucho menos masiva que el Sol, mucho más tenue, y que está a 41 años luz del sistema solar, que en términos astronómicos es muy poca distancia, está como quien dice a la vuelta de la esquina, a pesar de que nos pueda parecer mucha distancia por lo que manejamos en el día a día, no es un término que utilicemos normalmente. 41 años luz es realmente muy poca distancia en términos de la Vía Láctea. Y en realidad el exoplaneta no es nuevo, se descubrió en 2015, y al ver su configuración, al ver que está tan cerca de la estrella, lo que se pensó y lo que se dedujo fue que la atmósfera que tuviese originalmente se perdió, que fue arrancada por el viento estelar producido por Gliese 1132. Es un proceso que además se conoce bien. Por ejemplo, Marte ha perdido gran parte de su atmósfera debido al viento solar, al viento del Sol, que ha arrancado esa atmósfera. Y claro, un exoplaneta que está tan sumamente cerca de su estrella va a tenerlo muy complicado para retener su atmósfera. Y en ese sentido, Gliese 1132b pues sería como otros exoplanetas que se han observado que están tremendamente cerca de su estrella y que o está perdiendo su atmósfera o la ha perdido. La sorpresa llega cuando, años después, se observa otra vez Gliese 1132b con el telescopio Hubble y lo que se observa es que tiene una segunda atmósfera. Para poder estudiar la atmósfera de Gliese 1132b, en realidad lo que se ha hecho es lo mismo que se hizo para descubrirlo, que es recurrir al método de tránsito. El exoplaneta fue descubierto porque se estaba observando la luz de Gliese 1132 en busca de caídas de brillo producidas por el paso de un objeto por delante de la estrella desde nuestra perspectiva en la Tierra. Y así se detectó Gliese 1132b. Esa misma técnica se puede utilizar para estudiar la atmósfera del exoplaneta porque en el espectro de la luz de la estrella al recorrer la atmósfera quedan registrados, por decirlo así, los elementos que están presentes en la atmósfera, además de los que están en la estrella, y se puede descartar cuáles son los que pertenecen a la estrella y ver cuál es la composición de la atmósfera, y de esta manera se ha podido ver que es una atmósfera que tiene, por ejemplo, una presión similar a la de la Tierra, pero que tiene una composición bastante diferente. Este diagrama es muy interesante porque lo que muestra es el espectro de la atmósfera de Gliese 1132b. En el fondo hay un concepto artístico del exoplaneta y lo que se muestra es, por un lado, esa línea naranja que recorre la imagen es el espectro según el modelo, es decir, lo que se esperaría ver en la composición de la atmósfera del exoplaneta y cómo debería observarse. Y los puntos azules lo que muestran es esos datos, los que se han recogido en las observaciones, con el margen de error. Y esto lo que permite es ver que la composición de la atmósfera de Gliese 1132b es, por un lado, principalmente hidrógeno, que está mezclado con metano y cianuro de hidrógeno. Y además también, esa parte que pone aerosol scattering lo que indica es que también hay aerosol en la atmósfera, algo como el smog, por ejemplo, una especie de neblina, y estos datos se pueden recoger gracias a la observación del telescopio Hubble, por ejemplo. Es algo que es muy interesante porque es una forma de ver cómo, a través de la luz de la estrella, al pasar por la atmósfera del exoplaneta, se puede ver cuál es su composición, y esto evidentemente se puede aplicar también
a un exoplaneta rocoso que esté en la zona habitable, no como en el caso de Gliese 1132b, y que a lo mejor resulta que tiene una composición atmosférica similar a la de la Tierra. Eso lo haría muy interesante, y lo que nos está enseñando el telescopio Hubble, por ejemplo, es que eso es algo que se puede hacer, es algo que ya se sabía que se puede hacer, y la tecnología que va a llegar próximamente, como el telescopio James Webb, va a hacer que se pueda llevar a cabo con exoplanetas rocosos en la zona habitable de sus estrellas, por ejemplo. Esta observación lo que hace es llevar a varias preguntas. Por un lado, ¿cómo es posible que esa atmósfera siga existiendo? Por otro lado, ¿cuál es la historia del exoplaneta? Y por otro lado, ¿cómo podrían ser las condiciones en la superficie del exoplaneta? Porque es un exoplaneta rocoso. Pero no siempre fue un exoplaneta rocoso, porque resulta que, primero vamos a remontarnos a su origen, en su inicio debió de ser un subneptuno caliente. Un subneptuno lo que quiere decir es un gigante helado, un planeta similar a Neptuno con menos masa que Neptuno, y caliente en este caso porque está muy cerca de su estrella, la temperatura es infernal y además perdió su atmósfera por culpa de esa cercanía con su estrella. Y la pregunta en este caso es ¿y después qué? Porque evidentemente esa atmósfera original fue arrancada por la estrella, se perdió, vale, perfecto. Normalmente uno pensaría que en ese punto, fin de la historia, no se forma una segunda atmósfera, pero hay una segunda atmósfera y además algo tiene que estar haciendo que se renueve porque si no también habría desaparecido. Y eso es lo que lleva a entender qué es lo que sucede en este exoplaneta. El núcleo del viejo subneptuno, un núcleo rocoso, es lo que queda expuesto alrededor de la estrella, es lo que hoy vemos como un exoplaneta rocoso. Antes tenía una atmósfera gigantesca a su alrededor, igual que Neptuno, por ejemplo, pero solo quedó el núcleo. Y este núcleo rocoso tiene una corteza de unos pocos cientos de metros de espesor, a diferencia de la corteza terrestre, que tiene decenas de kilómetros, y por debajo hay magma. Y ese magma está constantemente expulsando gases a la superficie del exoplaneta, y no hay que pensar en volcanes porque la corteza es muy fina, seguramente hay que imaginarlo más como una superficie completamente rota, como si fuese la cáscara de un huevo que ha sido fragmentada, y es esa actividad volcánica la que está suministrando constantemente nuevo material a la atmósfera del exoplaneta. Y esto lo hace muy interesante porque, por un lado, lo que cuenta es cómo es posible que un planeta gigante, sea gigante helado o gigante gaseoso, que termine suficientemente cerca de su estrella, puede perder su atmósfera original y en realidad, entre comillas, tener una segunda vida, porque por otro lado, este es uno de los primeros casos, no me atrevo a decir que es el primer caso porque no sé si realmente ha habido uno anterior, en el que se confirma o se observa la transición de un planeta de gigante helado, gigante helado exactamente por estar muy cerca de su estrella, pero la idea se entiende, de planeta gigante, de gigante gaseoso, a planeta rocoso, porque hoy en día lo conocemos como un exoplaneta rocoso, pero en su infancia era un gigante gaseoso. Y eso es también algo interesante, porque lo que quiere decir es que cuando se observan exoplanetas en la Vía Láctea, según donde estén y según sus circunstancias, puede que estemos observando un mundo que no es exactamente como era en su origen, no simplemente porque su atmósfera haya cambiado, como la atmósfera de la Tierra, que ha cambiado a lo largo de los miles de millones de años, sino porque ha pasado por una historia mucho más compleja de lo que se podría creer. Y por otro lado, lo que es muy interesante y muy prometedor es que esto se ha conseguido con el telescopio Hubble. El telescopio James Webb, que en principio, en el momento en el que hago este vídeo, sigue en pie, que se lanzará el 31 de octubre de 2021, tiene una mayor capacidad de observación, va a poder estudiar estas atmósferas de exoplanetas con mucho más detalle y especialmente lo interesante va a ser que va a poder estudiar la atmósfera de exoplanetas rocosos en la zona habitable de sus estrellas, porque sí, la atmósfera de Gliese 1132b tiene una presión parecida a la atmósfera de la Tierra, pero claro, su composición es venenosa, no está en la zona habitable además, es decir, no sirve de mucho, y lo interesante en este caso es encontrar esos exoplanetas que sí puedan llevar a, quizás, descubrir vida. No es lo más importante de todos modos en cuanto a la observación de exoplanetas, porque el simple hecho de poder ver cómo son las atmósferas de esos mundos alrededor de otras estrellas, lo que va a hacer, independientemente de que estén en la zona habitable o no, es enseñarnos la variedad de mundos, de atmósferas y de historias que se pueden observar en la Vía Láctea, y eso va a ayudar a tener una mejor imagen de la galaxia. Eso es algo también que es muy importante.
Así que ahora ya sabéis cómo es posible que un exoplaneta en las circunstancias apropiadas tenga una segunda atmósfera, regenere su atmósfera, aunque sea con una composición completamente diferente a la de su atmósfera original. Y, por supuesto, este LIES 1132b es uno de los objetivos que seguramente serán estudiados con el telescopio James Webb para poder obtener más información, para poder refinar el conocimiento que se tiene sobre ese exoplaneta, y que es un ejemplo muy interesante de qué es lo que nos puede estar esperando en los próximos años con la observación con los telescopios de nueva generación que poco a poco ya están entrando en funcionamiento o que van a entrar en funcionamiento próximamente. Dicho esto, hay que decir que en el podcast de ayer, en las joyas del sistema solar, estuve hablando de la Tierra en el segundo programa para completar todo lo referente a la Tierra, y que, por tanto, si lo deseáis, lo podéis escuchar ya en iVoox. Está disponible para los mecenas del podcast a partir de 1,5 € al mes, y junto con el programa de hace 2 semanas vais a tener mucha información sobre la Tierra. Y que en la semana que viene tendremos Astrobitácora en el podcast, como siempre, y el siguiente será sobre la Luna también, por si os interesa. Y al margen de eso, ya sabéis, me podéis encontrar en Twitter, en el blog y también en Twitch, en donde todos los días, salvo los sábados, hago retransmisión en directo desde las 9:15 de la noche, más o menos, en horario peninsular español, hasta las 2 de la madrugada. Y allí hablamos de astronomía, de actualidad. Tenemos tiempo también para hablar de ajedrez, por ejemplo, de carreras, porque ponemos en el final del stream e-racing. Y por tanto, si os queréis pasar por allí, sois más que bienvenidos. Para mí es una muy buena oportunidad para charlar con vosotros. Tenéis también la oportunidad de conocer al resto de la comunidad. Cada vez hay más gente en las retransmisiones. Y es una oportunidad, como digo, muy buena para mí, para poder hablar con vosotros. Y para vosotros también para tener más contenido, si queréis, de astronomía de forma casi diaria, porque los sábados no hago retransmisión en directo. Así que el ofrecimiento queda ahí. Y al margen de eso, también recordad que si lo deseáis podéis apoyar a través de Patreon todo lo que hago, no solo aquí en YouTube, sino también en Twitch, en Twitter, en el blog, en el podcast, y que tenéis esa opción ahí. Es completamente opcional, pero es algo que a mí me resulta muy útil porque me permite dedicar más tiempo y más recursos a los vídeos y a todo lo que hago. Y al margen de eso, poco más que añadir, como siempre. Muchas gracias por estar ahí semana a semana, muchas gracias por vuestra participación en los vídeos, en los comentarios. Espero que el vídeo os haya gustado, y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!